Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Les comento, estuve en en todos los eventos que han hecho, incluyendo los digitales. Entonces, una cosa es estar participando y estar en las conferencias y otra cosa ya es darlas, ¿no? Entonces, a eso se me hace fantástico. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a platicar un poco de este taller. La verdad es que estoy súper interesado en explicarles por qué. Porque vamos a hablar de una tecnología que, aunque Oracle ya la sacó hace un par de años, todavía no se ha sido adoptada o ha sido tomada por la gran parte de las personas. ¿Por qué? Porque es algo demasiado nuevo, ¿no? Entonces, cuando hay algo demasiado nuevo, queremos ver cómo van las cosas, cómo se está manejando y la verdad es que nos ha ido muy bien. Entonces, primero que todo, voy a empezar compartirles una pantalla. Denme un segundito. Esta pantalla, ¿por qué? Porque quiero que ustedes se inscriban en este lugar y puedan conseguir su cuenta de UCI gratuita que la vamos a utilizar justamente para este taller. Les va a tomar un par de minutos hacer la inscripción y conseguir esta cuenta, entonces no se preocupen y de todos modos vamos a empezar el taller. Les voy a ir explicando un poco. Esto es como si fuéramos la comida. Vamos a ver primero la explicación, comer nuestras propias verduras y ya después nos vamos a meter en el juego de justamente cómo hacer o cómo vamos a utilizar la base de datos autónoma de Oracle. Entonces, empecemos rápidamente. Voy a estar cambiando constantemente entre presentación y las pantallas. Entonces, bueno, de nuevo, como les comentaba, esta es una plática de base de datos autónoma llamada Cambiando el juego en la gestión de datos. ¿Y por qué cambiando el juego en la gestión de datos? Pues ahorita vamos a ver todo este tema de innovación que les estaba comentando hace unos momentos. Entonces, déjenme presentarme correctamente. Digo, ya les dije que he estado en todos estos eventos como oyente y ahora me toca estar como participante, entonces estoy muy feliz, pero le voy a dar un poco de mi background. Bueno, mi nombre completo es Rafael Nicolás Rocha Beloni. Yo soy Software Developer Manager en Oracle, en el Centro de Desarrollo en Zapopan. En este centro de desarrollo yo he trabajado durante los últimos casi 11 años. Básicamente cuando empezó el centro de desarrollo en el 2010, tuve la oportunidad de ser uno de los primeros 30, 40 developers y desde entonces he fungido en muchos roles y en muchos equipos. He estado en equipos de provisionamiento de base de datos, de experiencia de usuario, inteligencia artificial, como desarrollador en todos estos diferentes casos y actualmente pues como manager de este equipo de Autonomous Health Framework, que así se llama la suite de productos. Y bueno, este equipo nomás les quiero comentar rápidamente. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan realmente lo que hacemos aquí en el centro de desarrollo y se den cuenta de que realmente nosotros trabajamos en el desarrollo de todos estos productos aquí en México. Y bueno, este equipo lo que se encarga es de control y monitoreo de los productos de Oracle, más que nada o particularmente de la solución de clúster de Oracle, que es RAC, de Application Cluster, y de la base de datos de Oracle. Sin embargo, no implica que sean exclusivos. Este equipo o esta suite de productos tiene una variedad de productos de la cual nosotros en el centro de desarrollo hacemos 4 de estos productos, de los cuales la mitad son Machine Learning Based y la otra mitad son Rule Based System. Entonces, para que se den una idea, y bueno, el centro de desarrollo tiene ya alrededor de 1,300, 1,400 personas aquí y bueno, nos enfocamos en el desarrollo de todos los productos, incluyendo no, nosotros trabajamos muy de cerca de la base de datos autónoma, que es justamente de lo que vamos a hablar. Entonces, para que nomás se den una idea de que todo esto que vamos a platicar, parte de esto fue hecho aquí en México. Entonces, bueno, les voy a comentar primero que todo las piezas, ¿no? De la base de datos autónoma. Creo que ya con el nombre van a tener una idea, no se apuren, les voy a explicar un poco más al respecto, pero bueno, la base de datos autónoma está compuesta de 3 partes que nosotros fuimos creando desde hace muchísimos años y justamente hace un par de años atrás las juntamos para crear la base de datos autónoma. Por un lado tenemos la parte de la infraestructura. Nosotros, mucha gente no sabe, pero Oracle tiene su propio hardware. Nosotros desarrollamos nuestro propio hardware que también está comercializado, pero obviamente lo utilizamos en nuestras propias granjas de servidores. Y al tener nuestro propio hardware, pues justamente está optimizado para ser utilizado con nuestros productos, particularmente la base de datos de Oracle. Entonces, primero que todo, tenemos el hardware. Luego tenemos nuestra solución de cloud.
también conocida como Oracle Cloud Infrastructure, que en esta solución de cloud lo que te permite es justamente tener todos estos servicios en la nube, desde hostear tu propia máquina virtual, tener load balancers, tener, ¿cómo se llama?, servicios de autenticación, tener eh, 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 microservicios que puedas conectar, block storage, muchas otras soluciones que hay en la nube. Entonces, todo esto, pues, vive ahí. Y por último, toda la base de datos de Oracle, ¿no? Entonces, la base de datos de Oracle es un producto, pues, es nuestro producto estrella, es por lo cual la mayoría de la gente nos conoce. Y es un producto sumamente robusto que está fuera del mercado, que está fuera en el mercado y está siendo utilizado por básicamente todo el mundo. O sea, todo el mundo, todas las empresas más grandes del mundo utilizan la base de datos de Oracle y es un producto sensacional. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea tan robusta implica que puede ser utilizada de una manera espectacular que ninguna otra base de datos puede lograr con respecto al performance, con respecto a la calidad, con respecto a la velocidad en cómo esta trabaja. Entonces, juntamos estas tres piezas diferentes. Entonces, está el hardware, nuestra solución de la cloud y pusimos la base de datos y generamos la base de datos autónoma. Pero esto no implica que sea una solución o una mejora de lo que ya tenemos en existencia. Realmente esto fue un producto completamente hecho desde cero, obviamente utilizando todas estas tecnologías, pero lo empezamos a hacer, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que existe aún un montón de retos que nuestros clientes, que ustedes como alumnos, como profesionales, como recién egresados van a poder encontrar. Y voy a hablarles un montón de ejemplos al respecto de esto. Pero bueno, encuentras muchos problemas. ¿Qué tipo de problemas podemos encontrar y por lo cual hicimos la base de datos autónoma? Primero que todo, administrar una base de datos puede ser muy complejo, puede ser muy tedioso, puedes incluso tener solamente una persona encargada de esto, puedes tener problemas de vulnerabilidad en la seguridad. ¿Por qué? Porque tienes que estar parchando y no solamente la base de datos, sino todo, el sistema operativo, los drivers, etcétera. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que podemos ver. También tenemos los downtimes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando tenemos productos que necesitamos hacer un upgrade o un update, necesitamos darlos de baja, ¿no? Tenerlos detenidos un rato mientras que estamos haciendo estos cambios, mientras que aquí no vas a tener que hacer esto. Eh, Otra cosa que sucede muy a menudo, lo van a conocer tanto estudiantes como profesionales. Ustedes llegan, instalan la base de datos, la configuran como Dios les dio a entender al principio, si es que no tienen muchos conocimientos al respecto del producto, y así la van a dejar hasta, pues hasta que tal vez se muere la base de datos, hasta que la bajen, hasta que la detengan, etcétera, ¿no? Y por último, los costos altos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues si una empresa que antiguamente quería una base de datos de Oracle, una base de datos en particular, pues necesitaba costearla en su propia máquina y puede ser que la máquina tuviera muchísimos recursos y pues la base de datos necesitaba todos esos recursos, ¿no? Entonces, considerando todo esto, generamos la base de datos autónoma que, ¿qué hace? Pues se autogestiona, se provisiona de manera súper rápida, vive en la nube, es muy flexible, solo consume los recursos necesarios y es sumamente fácil configurar esos recursos. Y bueno, vamos a ver un poco a detalle la base de datos y sus características más particulares. Empezamos primero con la parte de provisionamiento. En términos de provisionamiento, pues lo padre es que la base de datos la provisionamos primero que todo en un clúster. Ustedes no se van a dar cuenta, pero va a estar provisionada en un clúster porque eso nos va a ayudar a escalar. Además de eso, tiene activado lo que es el DataGuard y justamente lo que va a permitir, y vamos a ver más adelante, es que tengamos seguridad de que si algo le pasa a esos datos, pues vamos a tener un backup de los datos en otra región. Y ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Después tenemos la parte de seguridad, ¿no? Entonces, la parte de seguridad, eh, ¿qué sucede a menudo? Eh, Generalmente cuando tratamos de hacer un update o cuando tenemos que hacer upgrades para manejar la seguridad, pues les había comentado, no hay que hacer upgrade de todo.
hay que hacer upgrade del sistema operativo, hay que hacer upgrade de la base de datos, hay que hacer upgrade de los drivers. Entonces, justamente lo que sucedía muy a menudo es que los DBA, los sysadmin, los DevOps, quien sea que se encargaba de la infraestructura, pues no lograba hacer esto. ¿Por qué? Porque primero que todo, cada uno de estos updates y upgrades se tiene que hacer en sus propios tiempos, ¿no? Entonces, siempre había algo que hacía que estuviera inseguro. Entonces, nosotros nos encargamos primero que todo de esa parte de la seguridad de la base de datos autónoma que se encuentra en la nube, ¿no? El DB Vault, se me hace muy interesante, lo que hace es que permite, o más bien encripta toda la información y lo que hace es que nadie más, ni siquiera nosotros como Oracle o incluso algún otro ente que no sea el administrador pueda ver la información. Y por otro lado, toda la información que va hacia la base de datos, que es agregada dentro de la base de datos, pues va encriptada. Y no solamente la información, cifrada, disculpen, y no solamente la información, sino también las conexiones. Entonces, si se dan cuenta, nos preocupa muchísimo la seguridad. Ahora, en el manejo es muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar pensando, oigan, ¿saben qué? Pues está muy padre esto de la seguridad, etcétera, pero pues cualquiera puede entrar y meterle mano a la administración de la base de datos, pero no, o sea, aquí ni siquiera el dueño de la base de datos puede ser un sysadmin o no puede entrar al sysdba o no puede entrar al sistema operativo donde vive la base de datos. Nosotros como Oracle somos los encargados de eso y por ende no va a haber ningún error o no va a haber ninguna opción en la cual un ente de afuera pueda meter la mano y hacer alguna modificación dentro de sus configuraciones. Si encuentran por casualidad algún error, nosotros nos damos cuenta y nosotros mismos diagnosticamos ese error. Entonces también para que se encuentre, todo está de nuestro lado, nosotros nos encargamos de todo. Ustedes lo único que tienen que encargarse es de utilizar la base de datos, ¿no? Ahora, la parte de proteger, ¿no? Primero que todo les estaba comentando de los backups. Obviamente tenemos que mantener seguro y aún así nosotros mantenemos un backup, el cual incluso se encuentra en una región completamente diferente de donde está utilizando ustedes la base de datos. Entonces, en caso que por cualquier razón del mundo esa región se, va, se baja, entonces, o se da de baja, deja de funcionar, tenemos un backup, el cual se encuentra en otra región y pues justamente puede llegar a ser utilizado. Además de eso, tenemos la opción del flashback, lo cual te permite regresar a un punto anterior. Y eso es en el caso en el cual, por ejemplo, alguien haya metido mano pensando que estaba, no sé, en vez de producción, estaba en desarrollo, mete una tabla, etcétera. Entonces, el flashback lo que nos permite es irnos hacia atrás, hacia ese momento anterior. Y si requieren realizar algún failover, se hace de manera completamente transparente, que también es algo muy interesante y muy importante dentro de nuestra solución de la base de datos autónoma. Bueno, en términos de escala, como se imaginan, estamos en la nube, ¿no? Eso implica que podemos escalar de manera eh, muy acorde a las necesidades y aquí usted no tiene que poner ningún tipo no tienen que hacerlo de manera manual, o sea, nosotros nos encargamos de todo eso. Obviamente ustedes tienen algunas opciones que pueden topar algún tipo de escalamiento que se les da a la hora de provisionar la base de datos, pero ya de ahí nosotros solamente vamos a escalar o a disminuir los recursos utilizados de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen dentro de esa base de datos. Entonces, ¿qué puede suceder? Que hay veces que la base de datos va a tener un montón de llamadas y pues obviamente pues en esos momentos tal vez vas a necesitar mucho CPU, ¿no? Necesitas hacer mucho procesamiento, tal vez no son writes, ¿no? Tal vez no necesitas escalar la memoria, solamente necesitas escalar el CPU. Entonces puedes escalar una cosa o puedes escalar la otra y no hay ninguna correlación. Siempre va a ser de acuerdo a lo que necesiten ustedes como usuarios y como clientes. Por último, el tema de optimización, ¿no? El tema de optimización es muy interesante. Como les dije, la base de datos se autogestiona y esto implica que también va a irse cambiando sus configuraciones de acuerdo a cómo vamos detectando que están utilizando la base de datos.
si nos damos cuenta que, por ejemplo, una base de datos está siendo utilizado más para read que para write, entonces tratamos de hacer ciertas optimizaciones. También hacemos un sistema de indexing de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los queries que están realizando. También creamos diferentes planes para los workloads de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen. Entonces, justamente al fin y al cabo que la base de datos lo que va a permitir es que los DBAs, toda esa gente que se hacía cargo, sysadmins o toda la gente que se hacía cargo de la base de datos de estar ahí constantemente checando, constantemente haciendo tweaks, etcétera, pues hoy en día ya no van a tener que hacer eso. Y hoy en día ya se van a tener, ya se van a poder más ver enfocar a aspectos más relacionados al negocio, ¿no? A aspectos más relacionados a, por ejemplo, el esquema de la base de datos. ¿Por qué? Porque pues muchas veces los DBA son los que saben más del esquema, pero pues, no tienen el tiempo para estar haciendo ese tipo de optimizaciones a nivel diseño de los productos. Entonces, esa es justamente la idea de aquí, es justamente quitar la parte más tediosa de tener una base de datos y nosotros como Oracle nos encargamos de toda esa parte tediosa y ustedes enfóquense a la parte que es más entretenida si son DBAs, si son devs y obviamente más importante si es una empresa, ¿no? Que es la parte del business. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la base, de los diferentes flavors, yo les llamo los sabores de la base de datos de Autonomous DB. ¿Por qué? Porque existen de hecho tres diferentes opciones que pueden ustedes escoger y vamos a verlas rápidamente ahorita que entramos a OCI. Entonces, por favor, si todavía no se han registrado, recuerden, se les mostré una página al principio en donde se pueden registrar, entonces estamos al pendiente. Mientras, si se están registrando, y bueno, dentro de esa plataforma vamos a ver los tres flavors, los tres sabores de la base de datos, ¿no? Primero que todo tenemos la Autonomous Data Warehouse. La Autonomous Data Warehouse es una base de datos la cual está hecha más que nada para justamente la opción de análisis de datos. Está hecha justamente para manejar queries más complejos. ¿Y por qué está hecha de esa manera? Bueno, es porque está basada sobre columnas en vez de renglones. Nosotros conocemos y cuando estudiamos base de datos o lo leímos en algún lado, escuchábamos muchas veces los renglones, ¿no? Y toda la base de datos está manejada en renglones y pues eso justamente nos ayuda mucho a hacer las transacciones. Sin embargo, la Data Warehouse está hecho en forma de columnas, entonces nos ayuda para hacer análisis. ¿De qué manera? Digamos que yo quiero saber cuántos usuarios tengo en por así decirlo, por si acaso yo tuviera ahí la información dentro de un Autonomous Data Warehouse. Yo voy y jalo esa columna de usuarios. Yo necesito ir a revisar cada columna de cada renglón para saber eso. Yo simplemente agarro una columna y listo. Yo lo puedo hacer. O si quiero saber cuántos compras de algo se realizaron, como todo eso se manejan en una columna y no existe una relación entre esa columna con todo lo demás que está en la tabla, pues obviamente esos queries van a ser muchísimo más rápidos. Entonces, esta es una solución excelente si quieren hacer data science, si quieren hacer analytics de sus datos, les recomiendo mucho esta opción. Después tenemos, después tenemos la Autonomous Transaction Processing, o también llamada ATP. Y esta es una base de datos más tradicional en el sentido que es como generalmente la aprendimos en la escuela, si son estudiantes o recién egresados o incluso profesionales, que es donde aprendimos mucho nosotros el tema de base de datos. Esta está basada en renglones, ¿no? Entonces, teníamos la Autonomous Data Warehouse basada en columnas, tenemos la Autonomous Transaction Processing que está basada en renglones. ¿Esto para qué nos sirve? Justamente para realizar transacciones. Entonces, si quiero hacer cualquier tipo de aplicación basado en entidad relaciones, en donde voy a generar este tipo de queries, pues la base de datos autónoma, la base de datos de Transaction Processing es la opción ideal. Y por último está el Autonomous JSON Database. Entonces, es un producto que acaba de salir al mercado, no, tiene meses, o tal vez uno, no sé, la verdad es que no estoy muy seguro de cuántos meses tenga, pero acaba de salir al mercado hace muy poco y justamente es para competir con todas las bases de datos NoSQL que tenemos afuera. Entonces ya tenemos esta solución y esto es justamente extraer todas estas ventajas que estamos hablando de Oracle Autonomous Database, que es la autogestión de la base de datos, a una solución JSON-based, es decir, una solución de documentos en donde una aplicación que tenga sentido hacerla no SQL, pues ya pueden tener esta opción para utilizar.
Muy bien. Entonces, ahora hablemos un poco de de lo que tienen con Always Free Cloud Services. Always Free Cloud Services justamente lo van a conseguir a la hora de llenar ese formulario que les puse en un principio. ¿Por qué? Porque aquí les van a dar eh, algunos recursos y servicios completamente gratis para siempre. Entonces, ya saben, en muchos lugares les están dando créditos, de hecho nosotros también les damos créditos, pero además de darles créditos, también les vamos a dar una cantidad de instancias que van a poder hacer completamente gratis con cierta cantidad de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de la base de datos autónoma, van a poder hacer dos instancias de la base de datos autónoma de cualquiera de las tres opciones que vimos anteriormente y van a poder utilizar todas las herramientas con las cuales vienen con esta base de datos, con estas bases de datos. Tenemos desde Apex, que ahorita vamos a ver, pero es justamente una herramienta la cual nos permite hacer aplicaciones sin la necesidad de saber nada de código. Sí es ideal que sepan SQL o PLSQL para utilizar Apex, pero no necesitan hacer nada de código. Y de hecho está muy padre esta solución. Eh, Actualmente nosotros, bueno, actualmente no, hace un par de meses atrás, ya más casi un año, nosotros hicimos de hecho una solución de Apex muy interesante para el gobierno de Estados Unidos, la cual ayuda justamente en todos los términos de COVID del gobierno de Estados Unidos y nosotros donamos esta solución y le hemos donado a otros gobiernos los cuales la han aceptado y todo fue hecho con Apex y todo fue hecho aquí en casa y la verdad es que no necesitamos hacer nada de código para utilizarlo. También tenemos otras soluciones que vamos a ver como SQL Developer Web, que también vamos a tocar un poco al respecto de eso. Vamos a ver cómo conectarnos con un SQL Developer dentro de la desktop. También tenemos algunas opciones para sacar para hacer más bien APIs o con los queries que nosotros quedamos. No sé si nos va a dar tiempo para hacerlo, pero mínimo les voy a enseñar dónde es. Y además, ahorita, después de este slide, les voy a enseñar dónde pueden aprender más de todo lo relacionado con base de datos y tecnología de Oracle. Además de eso, bueno, no solamente está la base de datos, también pueden hacer instancias de máquinas virtuales o VMs, Virtual Machines. Entonces nos dan opciones para hacer dos instancias de Virtual Machines con hasta un giga de memoria. Ahorita, bueno, no sé si escucharon, es muy, muy nuevo, pero ahora la base de datos ya se maneja sobre la arquitectura ARM. Entonces también van a tener opciones de tener algunos virtual machines con eso. Van a tener soluciones de object storage, van a tener opción de también usar Cabin Storage, Bastion, también van a tener opciones de utilizar un load balancer, etcétera, ¿no? Entonces, no vamos a ver todo el día de hoy, pero mínimo sí vamos a ir a la plataforma donde vamos a ver todo esto. Entonces, bueno, la pregunta del millón de dólares, ¿cómo entro yo a Oracle Cloud Infrastructure, ¿no? Eh, Realmente una vez que ustedes llenen este formulario les va a llegar un correo y ahí mismo les va a llegar un link y esa es la primera opción, ¿no? Llegar y hacerle clic al link y ya les va a dar esa opción. Sin embargo, digamos que por X, Y o C razón, no me acuerdo cómo llegué. Bueno, primero que todo, ustedes cuando se registren y les pregunten, oigan, ¿en qué región quiero tener mi cuenta? Mi recomendación personal va a ser, sobre todo por la región en donde estamos nosotros, es utilicen Ashburn o Phoenix, nomás, Phoenix, disculpen, nomás porque esos lugares son granjas muy, muy grandes y tienen un montón de soluciones que otras granjas que todavía son más nuevas, pues obviamente no van a tener todas las soluciones. No se preocupen si escogen alguna otra, de hecho se pueden mover entre regiones, no hay problema. Entonces, oigan, es que vi Tokio, vi Corea, no sé, y escogí esa porque me llamó la atención, no se preocupen, no pasa nada. Ahora bien, ¿qué sucede? Ustedes si pueden googlear o pueden ir a buscar regiones y quieren saber cómo llegar a ese OCI o a su cuenta de OCI, lo que pueden hacer es poner console, dot y la región, que si se dan cuenta, yo busqué esta tablita y aquí tienen los region identifiers. Entonces tenemos a Phoenix, por ejemplo, y después le ponen Oracle Cloud, ¿no?
Entonces, abren esto y ya les va a abrir su login. Hay veces que les va a pedir el tenant name. En mi caso, por ejemplo, aquí pueden ver, mi tenant name es Beloni Rafael. Ustedes pueden escoger el tenant name que quieran. Ya lo tengo guardado aquí dentro de está cacheado dentro de mi browser. Entonces me conecto y generalmente les va a pedir un login, un user y un password. Yo justamente estoy ya cacheado dentro de mi sesión, entonces me mandó automáticamente ¿cómo se llama? A mi dashboard de OCI, ¿no? Entonces, pero generalmente les va a pedir un user y un password. Para que no se preocupen, me van a decir, oigan, es que te conectaste directo y pues no te pidió nada, es porque ya estoy cacheado, estuve justo antes del taller aquí, ¿no? Revisando que todo estuviera funcionando perfecto. Entonces, vamos a ver rápidamente qué opciones tenemos aquí dentro del dashboard. Entonces, si pueden ver, estos son los quick actions, son cosas que pueden hacer rápidos. De hecho, si se dan cuenta, aquí ya nos está dando la opción de crear una base de datos autónoma de transaccional o una Autonomous Data Warehouse en esta opción. Y van a poder ver muchas otras opciones de cosas que pueden crear y este es solamente los Quick Action. Y también les recomiendo revisar los Get Started. Está muy interesante toda esta documentación. Les voy a enseñar algo que de apenas me di cuenta ahorita, pero mira, tienen la opción de hacer un setup gratis de un servidor de Minecraft, ¿no? Entonces, si tenemos gente que les interesaría tener un servidor de Minecraft completamente gratis, o sea, es always free, entonces pueden utilizarlo, ¿no? Entonces, y aquí se van y van a poder ver todas las opciones. Entonces, digo, nomás era para comentarles. Ahora, rápidamente, queremos hacer una base de datos autónoma. La verdad es que casi si se dan cuenta, estoy haciendo tiempo porque nos va a tomar unos minutitos hacer instanciar la base de datos autónoma. Nos podemos ir aquí a Home. Aquí en Features pueden ver Autonomous Database. También si se van eh, a databases, déjenme ver, disculpen, Oracle Databases, aquí pueden ver, son las mismas opciones, aquí ya pueden escoger el flavor, ¿no? El sabor, pero bueno, digamos que vamos aquí a la base de datos autónoma. Muy bien, entonces aquí tenemos la base de datos autónoma, pueden ver que aquí tengo un ADB que creé que ya está completamente terminado y tengo uno que está detenido. Este es always free, entonces eso es lo padre, te va a decir cuando estés usando siempre los always free. Acuérdense, tienen dos instancias de Autonomous Database completamente gratis, no les va a consumir sus recursos, si les dieron un budget, etcétera, no se los va a consumir. Entonces vamos aquí a crear una base de datos autónoma. Compartimientos, bueno, ahorita solo tengo un compartimiento, es importante que lo vean más adelante, no nos va a dar tiempo, pero sobre todo si son profesionales, si están pensando en utilizar esto, dicen, oigan, es que yo quiero hacer una base de datos autónoma para testing, otra para desarrollo y otra para producción, ¿no? Entonces, justamente los compartimientos pueden hacer compartimientos divididos a cada uno, incluso pueden crear usuarios y darles autorización para instanciar bases de datos en algunos de estos compartimientos y no poder ir a los demás. Después vamos a poner un display name. Este es el cómo se va a mostrar. Entonces le voy a poner workshop. Vamos a poner workshop. Después el database name también. Database name, ese sí es más importante que sea más único, pero no quiero, cosa me romperme la cabeza, entonces ahorita no le voy a poner workshop también para no complicar más la situación. Y aquí van a ver lo que les había dicho, los flavors de las bases de datos, ¿no? Tenemos Data Warehouse, Data Transaction Processing y JSON. Además tenemos este que se llama Apex, ¿no? Que es una nueva opción que tenemos justamente para hacer aplicaciones de Apex. Pueden utilizar esto. Sin embargo, también pueden hacer una aplicación de Apex en cualquiera de las otras. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, mi experiencia es que la mayoría usa una base de datos para desarrollar una aplicación, ¿no? Entonces, pues en ese caso, mi recomendación es usar Transaction Processing. Entonces, ¿por qué? Porque esta está hecha para optimizar las transacciones, entonces los calls van a ser mucho más rápidos. Infraestructura, compartida, infraestructura dedicada. Esto no les comenté mucho, pero bueno, infraestructura compartida es justamente la idea de la cloud, ¿no? Entonces, todas estas instancias van a estar en una nube y están dentro de un servidor. Entonces, obviamente, pues su cuenta, como la cuenta de muchos otros, van a estar compartiendo los recursos de algún servidor. Entonces, eso es lo que llamamos Share Infrastructure.
Ustedes, sobre todo para la gente profesional, si quiere ya comprar tener un Exadata ya completamente para ustedes, también tienen la opción de adquirirlo, entonces pueden tener un Exadata completamente para ustedes. ¿Cuáles son las ventajas? Realmente, muchas veces esto se debe a, por ejemplo, certificaciones o requerimientos de seguridad particulares. Yo sé que, por ejemplo, en el área de finanzas se requiere que obviamente todos los servicios se manejen en infraestructuras completamente separadas desde un nivel físico, ¿no? Entonces, como es un servidor completamente físico para ustedes, pues hay una separación física. Mientras que en el Share Infrastructure existen las separaciones, pero son separaciones lógicas, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen todos viviendo dentro de un mismo servidor. Entonces vamos a seguir con el Share Infrastructure. Ahora, esto es importante. Si quieren utilizar su instancia Always Free, es decir, completamente gratis, entonces van a hacerle clic acá en Always Free. Entonces aquí nunca se van a preocupar de que saben que de repente la base de datos empiece a consumirles parte del dinero que tenían en su cuenta. Aquí no va a suceder nada de eso. ¿Por qué? Porque está Always Free. Ahora bien, por default, Always Free les da solamente un CPU y les da un máximo de 0.2 terabytes para esta base de datos. Muy bien, tienen la opción de autoscaling, sin embargo, esta opción se quita cuando está en Always Free porque no tienen la opción de escalarlo cuando está en modo gratuito. Si salen de Always Free y quieren tener la opción de que la base de datos se escale, se haga, consuma, y escalar nos referimos a que consuma más o menos recursos, pues pueden ponerle el autoscaling y ahí les va a dar opciones en donde ustedes pueden determinar hasta cuánto. Por último, tenemos que poner aquí, si se dan cuenta, el user es admin y es muy importante que se acuerden de este. Este es el user por default y aquí vamos a poner un password, ¿no? Entonces yo voy a poner un password. Tiene que ser, vamos a ver los requerimientos de password rápidamente. Eh, Password tiene que ser de 12 a 30 caracteres, tiene que tener una mayúscula, una minúscula y números, ¿no? Entonces yo aquí voy a poner uno y voy a escribirlo dos veces. Y es importante que se acuerden de él porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora bien, Secure Access for Everyone o Private Endpoint Access Only. Entonces, una de las ventajas que OCI les da es que o pueden tener como, tenemos aquí la opción de que la base de datos sea llamada desde fuera de OCI, de fuera de la plataforma de Oracle, o que solamente sea llamada adentro. Entonces, ¿por qué es que solamente quisiéramos que fuera llamada adentro? Imagínense que tienen toda su aplicación, todo su back office o su backend dentro de OCI. Entonces, ustedes quieren estar seguros de que no va a haber manera que esa base de datos sea llamada a través de una IP desde afuera, ¿no? O sea, no hay forma de hacerle un ping. Entonces, ahí es cuando utilizarían Private End Access Only. Ahorita no nos está dando la opción porque no tenemos configurado un VNC. Entonces, un VNC es un Virtual Cloud Network, que es básicamente generar su propio network dentro de nuestra solución de la nube. Pero aquí queremos nosotros poder accederlos desde fuera. Bring your own license and license included. Aquí no importa, si importa, ustedes pongan license included. Aquí tiene que ver con la licencia de la base de datos de Oracle. Aquí estamos asumiendo que ustedes no tienen ninguna licencia precomprada anteriormente, entonces no se preocupen. Y bueno, ya de aquí vamos a continuar, vamos a crear la base de datos. Entonces, los va a mandar a esta página, se han dado cuenta, no toma mucho tiempo. Ahorita lo está provisionando. De hecho, lo único que sí les digo es que hay veces en donde ya está provisionado, pero no se cambia este símbolo de provisionamiento. Entonces, hay veces que es buena idea nomás hacer un refresh por si las dudas. Entonces, vamos a ver, le hice un refresh ahorita, vamos a ver si ya se terminó de provisionar o no. Todavía no se ha terminado, denle un minutito. Generalmente toma unos 2, 3 minutitos provisionar una base de datos autónoma. Entonces demos unos minutitos. Y mientras tanto, pues les voy a explicar un poco de lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, primero que todo tenemos un dashboard de métricas. Ahorita como se está provisionando, pues nos está mostrando información. Pero van a tener la opción de ver toda la información que respecto a ejecuciones, a almacenamiento, a uso de CPU, a manejo de sesiones, etcétera. Entonces, eso es lo primero que tenemos en recursos. Tenemos la opción de los backups. Entonces, pueden hacer backups manuales si lo desean y se dan cuenta es sumamente fácil. Key History, bueno, aquí ahorita vamos a ver lo del manejo de las llaves. Vamos a utilizar llaves, se van a dar cuenta en un momento. Si se dan cuenta, aquí ya cambió a disponible.
mientras le estaba explicando acá, pues se cambió y ya está completamente disponible la base de datos. Entonces, bueno, ya instanciamos la base de datos, ¿no? Entonces, les aseguro que eso fue mucho más rápido de lo que es, no sé si alguna vez instanciaron una base de datos en su propia laptop, sobre todo como estudiantes, yo me acuerdo cargar MySQL, ¿cómo se llama? Y tratar de instalarlo en mi computadora para después hacer alguna programita y conectar a la base de datos, etcétera. No, aquí nomás nos tardamos como 5 minutos a 10 minutos, no es porque estoy explicando todo, pero pues si lo hacemos de corrido nos tardamos menos de un minuto. Entonces ya tenemos nuestra base de datos. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, les quiero conectar un poco de cómo utilizar la base de datos, ¿no? Ya la tenemos. Entonces, vamos a utilizar, primero que todo, el SQL Developer. Entonces, hay una disculpa, tenemos esto. mm, ok. Entonces, tenemos el SQL Developer. Les recomiendo mucho que lo instalen. Sin embargo, no lo van a necesitar porque existe, de hecho, una versión web también que tenemos. Pero vamos a empezar a jugar con las dos versiones. Y para nosotros, primero que todo, conectar la base de datos al SQL Developer, necesitamos unas llaves. Entonces, vamos a usar los wallets. Entonces, vamos a descargar las llaves para poder conectarnos. Entonces, pongan por favor su password, que es importante. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo van a ver. Ay, disculpen que ven que tengo un montón de iguales. Yo lo voy a mover aquí en Documents, nada más para que sea un poco más fácil que yo lo voy a encontrar. Disculpen, no le voy a poner. Voy a ponerlo en. Justamente hace un par de días tuve una. Bueno, no un par de días. Hoy tuve una actualización y ahora tengo que estar moviendo un poco las cosas. Entonces, vamos a ver si puedo encontrar desde Documents el wallet. Entonces ya tenemos el wallet. Voy a irme aquí a Connections Plus. Aquí vamos a ponerle un nombre. Este es el nombre de la conexión. Hay mucha gente que le pone el mismo nombre de la base de datos. Mi recomendación es que pongan el mismo nombre que le pusieron al el nombre que se muestra de la base de datos en UCI para que no haya confusiones. Aquí vamos a usar admin y vamos a usar el password que habíamos hecho antes. Después, en Connection Type, se van a ir a Wallet. Vamos a ir a Browse. Y déjenme ver si puedo entrar, porque les digo, ok, sí, justamente este es un problema de mi computadora, porque justamente bueno, no lo hice, me obligó a hacer la actualización, eh, ¿cómo se llama? Mac, entonces ahorita estoy batallando un poquito con esta restricción, permítanme un minutito, y necesito hacer un poco más pequeño esto para... Hmm. Ah, era esta. Bueno, voy a quitar esta, que era la que tenía anteriormente. Y ahora nomás necesito cancelar. Ir a... ok. Permítanme un segundito que me parece que se guarda la opción anterior. Ahí está. Entonces, tenemos este. Vamos a usar Workshop. De nuevo, admin. Así. Vamos a testearlo. Permítanme un minutito. Ahí está, success. Ok, ya hicieron el testing, pues ya lo pueden conectar. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo la instancia que la base de datos que acabamos de crear o provisionar. Justamente es aquí, obviamente está vacía, no tiene nada. Y ahora voy a irme rápidamente a Service Console y voy a entrar dentro del SQL Dev Web. Entonces, va a ser básicamente lo mismo que tenemos acá, lo podemos acceder nosotros. Entonces, Database Actions. Disculpen, fui muy rápido.
Aquí en esta pantalla van a tener que irse al lado izquierdo donde está Development y de aquí se van a ir a Database Actions. Entonces, discúlpeme si voy muy rápido y ves como, ¿cómo se llama? No estoy acostumbrado yo a hacerlo por mi cuenta, a veces puedo ir un poco rápido. Déjenme ver. Ah, no, disculpen, este es admin, porque estamos entrando tipo admin. Y aquí van a poner password. Entonces, por eso les dije que recuérdense el password y el admin es el user por default y el password, ¿no? Pues aquí no necesitamos guardar. Y nos vamos a ir, aquí tenemos varias herramientas. Si se dan cuenta, tenemos Apex, tenemos REST, opciones para generar REST APIs. Por desgracia no nos va a dar mucho tiempo para hacer eso, ¿no? Pero podemos ir ahorita a SQL y van a ver algo interesante, ¿no? Entonces, aquí preparé un pequeño query para ustedes. Vamos a primero que todo crear una base de datos, una tabla, disculpen. Entonces vamos a crear una tabla, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta, es una tabla se llama receive, tiene un ID, un nombre y maneja sus keys, ¿no? Entonces la voy a correr. Ay, disculpen, es que tengo que... Ahí está. Table receive created, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió acá? Si se dan cuenta, antes no teníamos nada. Voy a ir a hacer refresh y ya tienen el receive. Entonces, ya pueden ver aquí, de hecho, la base de datos aún no tiene nada de información, como se pueden dar cuenta, pero de hecho podemos hacer también algunos queries aquí, ¿no? Entonces, ahí- entonces acá podemos, permítanme un segundo, ok. Entonces acá pueden ver algunos queries, etcétera. Y ahorita vamos a ver otro tema interesante que es la parte de generar información. O vamos a no, más que generar información, vamos a agregar información. Entonces vamos a insertar solo unos datos. Estos fueron unos datos completamente random que encontré y pues los vamos a correr. Si se dan cuenta, los corrí. Y si nos vamos a los Aldera, no se preocupen si no los ven. Es porque hay que estar, cosa más, refrescando. Entonces, vamos a... hmm, como siempre en todos los workshops, hay algo... Déjenme no intentar algo rápido a ver si no tengo problemas. From receipts. Ok, vamos a correr esto. Hmm, Parece los inserts no están funcionando. Vamos a intentar esto. Ok, creo que ya sé por qué. Oh, generalmente... Ah, ya, no, 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 ya sé qué es. Permítanme un minutito. Voy a tratar de hacerlo de este lado. Y en teoría debemos ya tenerlos aquí vistos. Bueno, siempre como en todo workshop hay algo que tiene que fallar después de horas y horas de estar preparando estos workshops. Ok, vamos a ver. Mm, mm, no estoy muy seguro de qué es lo que está pasando. Permítanme un minutito más. Into receive, insert all. Hmm,
Ay, disculpen. Bueno, vamos a hacer otro insert. Denme un segundito. Justamente por eso vamos a hacer uno de manera, ¿cómo se llama? Uno a la vez. Por lo general los inserts deberían funcionar bien de todo, pero de nuevo, como buen workshop no quiere funcionar ahorita los queries. Vamos a ver qué nos deja. Ok, bueno, ahí ya nos insertó uno. Muy probablemente tengo algo malo con el query que pegué anteriormente. Entonces vamos a ir rápidamente a receipts. Vamos a ver los data. Podemos ver aquí que ya se insertó uno. Y vamos a irnos rápidamente a select all from zips. Y vamos obviamente a quitar todo esto. Vamos a tratar de hacer el mismo query acá. Los dos están en el mismo lugar. El problema muy probablemente es la latencia que tengo con, ¿cómo se llama? Con mi conexión y el OCI. Bueno, no necesitamos todavía ver un poco más de temas, entonces lo voy a dejar ahí. Ahorita vamos de todos modos a verlo a través de otro lugar, la información que tenemos dentro de la base de datos, entonces no se preocupen, nomás les quería igual comentar algunas cosas. Del lado de aquí, del lado izquierdo, primero que todo, tienen acá varios esquemas que pueden utilizar, que ya hacen parte de, son varios esquemas. Y acá tienen la opción de utilizar las tablas, de utilizar los views, etcétera, ¿no? Entonces aquí pueden ver toda la información de indexaciones, etcétera. Entonces, si nos vamos acá, primero que todo pueden ver también que aquí se está viendo todo. Aquí podemos agregar REST services, podemos hacer data loading, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver toda la información. Y bueno, aquí en Data, interesante. No me está todavía mostrando la información. Seguramente debemos tener algún problema a la hora de mandar la información de un lugar a otro, pero muy probablemente va a estar llegando en cualquier momento. Ahorita otra vez es mi sistema que es de desarrollo, pero bueno, en teoría aquí van a poder ver toda la información que está compartida. Si se dieron cuenta, se crearon las tablas correctamente todas y ahorita nomás es la información la que estamos esperando que se envíe de un lado a otro. Entonces no debe haber ningún problema, en unos minutos más sucede. Ok, entonces vamos a regresar rápidamente, no es porque les quiero comentar de algunas otras opciones que tienen para la base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Además de utilizar el SQL Web Developer, de utilizar el SQL Developer de desktop, también tienen opciones de utilizar la base de datos autónoma con Machine Learning. Entonces pueden generar sus propios notebooks desde aquí mismo. También tenemos la opción de generar sus propios REST services. Entonces vamos a ver si nos permite hacer esto, porque ya me tengo un poco de miedo de que tenga algún problema con mi conexión y por eso me esté generando algunos problemas de REST services. Entonces ahorita lo que hice fue el enable de los REST services y ahorita rápidamente eh, voy a hacer el enable de REST services para esta tabla. Entonces enable object. Ahorita les voy a explicar para qué sirve. Esto sirve para justamente poder ver toda la información de lo que está dentro de la base de datos a través de un REST service. Entonces nos vamos a receipts. No, disculpen, primero es admin, porque es
y después es re. Entonces, si se dan cuenta, digo, obviamente ahorita no hemos formateado mucho esto, pero si se dan cuenta tenemos 1000 IBM y si voy y busco IBM, si busco IBM debería estar relacionado a esta llamada. Creo que como todavía no se ha mandado al OCI todavía no se ve, pero la idea es que justamente aquí podamos ver toda la información que estamos agregando dentro de las tablas de la base de datos y simplemente con gestionar o dar de alta el enable del REST Services, pues vamos a poder recibir toda esta información de manera JSON, ¿no? Como un JSON file. Por último, nomás les quería comentar las opciones de educación para aprender un poco de OCI, de la base de datos autónoma. Pueden ir a este URL que es education.oracle.com y pueden suscribirse, no hay problema. Tenemos un montón de entrenamientos gratuitos aquí en Free Trainings. Y si se dan cuenta, pues hay un montón de opciones. Mi recomendación es, si les interesa un poco más de la base de datos autónoma, pueden ir a Autonomous Database Explorer. Aquí les va a abrir este tab. Y bueno, si se dan cuenta, aquí pueden ver pues ya todos los diferentes cursos que tenemos. Estos son varios videos introductorios de Autonomous Database. Sin embargo, pueden ver que existen muchos otros cursos de diferentes temas, no solo de la base de datos. Pueden ver de OCI, si quieren aprender un poco de OCI, si quieren aprender de Application Development, DevOps, etcétera, ¿no? Y bueno, con eso los dejo el día de hoy. Hay una lástima que no funcionó la última parte. Probablemente es porque mi cuenta es de desarrollo de Oracle, entonces, por desgracia, mi cuenta como trae todo lo nuevo, pues a veces no se hace un sync muy correcto con lo que tenemos conocido, pero si ustedes lo intentan en casa, no deben tener problema alguno. Y bueno, con eso termino el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo. Espero que les haya gustado eh, esta sesión y pues espero que estén interesados, sigan aprendiendo un poco más acerca del tema, acerca de todo lo que estamos haciendo dentro de Oracle. Y con eso Rafa- los dejo. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante y muy práctico que lo haces. La verdad, me sorprende tu habilidad y todo eso. Y no nos quisieras compartir dónde te podemos buscar, porque pues no te vamos a dejar así nada más porque sí. Queremos que termines las dudas. Si tienes alguna red social donde te puedan localizar los talentos, pues con gusto la podemos compartir. Claro, miren, realmente me pueden buscar en LinkedIn como Rafael Belloni. No hay mucho Rafael Belloni ¿cómo se llama? Allá afuera. Tal vez en Italia pueden encontrar alguno, pero no hay muchos. Entonces me pueden buscar ahí, me pueden agregar, por favor, me pueden contactar, no hay problema. También les pido que si están interesados en aplicar a Oracle, también por LinkedIn pueden ir a buscar el Centro de Desarrollo de Oracle México, pueden googlear al respecto, pueden buscar ahí a los reclutadores, me pueden contactar a mí si están interesados en aplicar en algunas de las posiciones. Tenemos posiciones de intern y tenemos posiciones de full time, desde college hires hasta gente con experimentada. Si están interesados en ser interns, les pido por favor nomás, tienen que estar por lo menos en séptimo semestre para aplicar. Si todavía no están en séptimo semestre, pues nomás échenle ganas, síguenle con sus clases y ya para cuando estén en séptimo semestre ya nos pueden contactar.